Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se estrena en el Teatro de la Maison de Métallot, aquí en París, Acceso, monólogo del actor chileno Roberto Farías, puesto en escena por el cineasta también chileno Pablo Larraín, con un texto escrito mano a mano en el que se aborda el tema de la gente que precisamente no tiene acceso a nuestra sociedad. Señores pasajeros, por encargo del importador Serrano le traigo aquí este práctico libro para el conocimiento. Esta es la hermosa Constitución Política de Chile. Le trae, señora, el libro de todos los libros, señora, la Sagrada Escritura. Este libro escrito por los egipcios, señora, aquí la parte que tiene que ver con la salvación, con la... Y precisamente para hablarnos de esta obra y de su trayectoria como actor, Roberto Farías ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Jordi. Estoy muy contento de estar acá. Estamos más contentos nosotros de tenerte aquí con nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1969 en la localidad de Conchalí, en la región de Santiago, y que eres egresado de la Escuela de Teatro Imagen de Gustavo Meza. Pero antes ya habías hecho muchos talleres, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que te lleva al teatro? A ver, al teatro caí como por accidente, en realidad. Yo vengo de barrio, de una población en Chile que se llama Conchalí, un barrio de esfuerzo, vulnerable también. Pero no tenía, no sé, hasta los, qué sé yo, 22, 23 años no tenía ninguna vocación, digamos, no sabía qué es lo que quería hacer. Lo único que entendí es que en lo que hiciera, como decía mi abuelito, había que ser bueno en lo que uno hiciera. Si uno barría la calle, había que ser el mejor barrendero, qué sé yo. Y empecé a hacer cosas, hice ropa, estudié sastrería, no terminé porque había que estudiar de noche. Después trabajé en una cosa de fotocopia. Estudié contabilidad pensando que podía tener acceso, digamos, a ascender. Y al final en Dimacoffee parecía como un bicho raro porque era muy histriónico y siempre estaba como representando cosas, haciendo borracho, qué sé yo, o cantaba. Y siempre me decían que tenía que estudiar teatro. Algo que para mí era... Nada, no tengo ningún familiar. Mi abuela nomás que escribía poesía autodidacta, pero no vengo de una familia de artistas, ¿cachai? Entonces, un día me ponen un periódico, un diario ahí y decía talleres de teatro María Canepa, que tú ibas 2 veces a la semana y tomabas actuación y tomaba aproximación al teatro, que era sobre la literatura teatral. Y estamos con tiempo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, ya. Y lo voy a hacer lo más breve posible. Y fui a tomar este taller que parecía, yo dije, lo tomé por ellos porque me lo pagaron incluso. Me dije, te lo pagamos nosotros, era muy barato, 5.000 pesos en esa época. Ya, y dije, ya no, pero ¿por qué? Porque no tenía de verdad ninguna conexión con eso. Y fui para contentarlo a ellos. Y el de teoría del teatro, había un señor como que se le caían las babas y hablaba de Ibsen, que yo todavía no sé si la gaviota es de él o no. Y Ibsen, Strindberg, y hablaba de cosas, ¿no? Y era muy apasionado. Y después tomé el de aproximación al teatro con Paula Silva, que estudiaba en la escuela donde yo egresé, después en la de Gustavo Meza. Pero trabajaba en Dimacoffee, sacaba fotocopias, hacía encuadernación, era un obrero, ¿no? Y me acuerdo que tomé el taller, era muy simple lo que había que hacer, nos enseñaron cosas muy simples, muy básicas. Pero el solo hecho de ir a ese lugar me empezó a gustar mucho. Y cuando terminó el taller, que duró un mes, como que todos se fueron a tomar un té, algo como un pequeño cóctel que se hizo. Cada cual llevó lo que podía. Y yo le dije si me dejaban solo un rato. Y estaba en la orilla de un cerro. Era una iglesia que se adaptó para eso. Una iglesia que se adaptó para los talleres de teatro. Y mira qué loco, después actué en la Salestán, que también era una iglesia que se adaptó para teatro. Y me acuesto en las tablas y en el suelo y miro al cielo y digo, oh, que parece muy actuado, pero fue así. Y dije, esto es lo que quiero hacer. Pero no sabía cómo. Era como querer ser astronauta. No sabía si había que comprarse el casco primero o ir a la NASA, preguntar cómo los cohetes, qué marca, no sé, no sabía nada. Y de ahí empezó. Y empezó una lucha muy, muy difícil, pero hasta que lo logré. Terminé, digamos, estudiando donde Gustavo Meza, limpiando la escuela porque no tenía dinero. Vengo de una familia humilde. Entonces él me dio la posibilidad, a él le agradezco, digamos, a él le debo poder ser actor profesional.
Y terminé, claro, tomé hartos talleres después, ¿no? Pero me limpiaba y llegaba un poco antes, limpiaba toda la sala, los baños, y con eso no pagaba. ¿Recuerdas tus primeros aplausos? Fue Sí. en la escuela, quizás. Fíjate que fue cuando estaba tomando los talleres en el María Canepa. Estaba muy nervioso y me acuerdo que tenía compañeros que eran muy talentosos, pero tenían experiencia en teatro, eran performistas, eran más puntúos. Yo no sabía nada. Entonces, de hecho, me encontraba pésimo. Yo todo lo que hacía era muy malo, me encontraba muy malo. Y hicimos un trabajo de observación, duraba 4 meses. Y fui a las peluquerías. Y iba a mi rato de colación de mi trabajo, porque estudiaba y trabajaba y tomaba estos talleres en la noche. Y empecé a observar a los peluqueros. Y con el trabajo, fíjate, fui tan persistente que naturalmente mi trabajo empezó a brillar, fíjate. Y yo no me di cuenta. Entonces, al final, como que todos los observados llegaban a mi peluquería. Entonces, yo abría la obra, ponte tú, que era una obra muy amateur, y tenía que... El espejo era el público, imagínate. Entonces, yo partía la obra cantando una canción de Paloma San Basilio. Contigo en la mañana al despertar. Y hacía todo el baile así. Y estaba así, güey. Me acuerdo que el corazón se veía salir, me palpitaba aquí. Y dije, no sirvo para esta güey. Y de repente hago así, doy la vuelta y empiezo a cantar y se abrió la weá. Y sucedió la magia y dije, oh, y después el aplauso y todo, y fue maravilloso. Nunca más lo olvidé. Nunca más. Me enamoré de eso, digamos. Los primeros aplausos y no los últimos. Aquí en Francia incluso vas a obtener el premio al mejor actor en el Festival de Biarritz del 2008 por tu interpretación en Buena Vida. En La Buena Vida, sí. Qué maravilla de película, ¿no? Es Sí. muy emotiva. Muy linda, sí. Fue una de mis primeras experiencias más prolongadas cinematográficas con Andrés Wood, aparte que yo admiro mucho y admiraba. En ese momento era como el Woody Allen de Chile, digamos. El Scorsese de Chile era como... Habían 2 cineastas, 3, como reconocidos, y él era uno de ellos. Andrés Wood. Es más frío el cine que el teatro, ¿no? Quizás. No sé, fíjate, a mí... Son grados de compromiso distintos, ¿no? En el teatro, claro, tenéis la adrenalina de la gente, sobre todo si te enfrentáis a un monólogo, ¿cachai? Que es mucho más peligroso, más difícil, más sanguinario, de alguna manera. Estás solo en el monólogo. En el cine es otra entrega, pero es igual de intensa para mí. Yo soy bien intenso, entonces como que es un formato que me gusta mucho el cine. No podría decir cuál me gusta más, ¿no? Pero me gusta mucho el cine. Y la televisión también, pero creo que mi primer amor fue el teatro, mi segundo amor el cine, mi tercer amor la escritura de cine y mi cuarto amor creo que es dirigir cine, porque dirijo mis películas independientes también. De eso hablaremos seguramente. En el teatro obtienes el premio, bueno, eres nominado al premio Altazor por una obra que se llama Clase. ¿Qué era esa obra? Era una obra que dirigía y escribió Guillermo Calderón, amigo mío, que escribió también el guión del Club, escribió Neruda también, de Pablo Larraín. Ha escrito varias cosas, ahora está en Nueva York. Creo que también está haciendo cosas allá. Ha dirigido en varios países. Hay una obra que se llama Neva, que de hecho la han traducido a varios idiomas. Muy talentoso, pero mi amigo, digamos, somos amigos de chicos. Y queríamos hacer un monólogo una vez, que se transformó en diálogo, y su pareja, la Francisca Levín, terminó siendo una alumna y yo un profesor. Un profesor que está decepcionado. Y era mucho texto, me acuerdo. Era casi un monólogo, ¿no? Sin desmerecer a mi compañera que la amo, a la Francisca. Pero ella escuchaba y tenía como 2 intervenciones y al final cerraba la obra ella. Pero estaba hablando todo el rato yo. Entonces fue como pero al menos tenía la contención de ella y ella me daba todo, porque en su silencio ella vivía todo. Sin ella no creo que lo haya podido hacer. Pero era también un desafío muy grande, ¿no? Esta obra que era fue cuando estuvo la Revolución Pingüina en Chile, que fueron los estudiantes cuando se tomaron el power. Roberto Farías, has hecho también mucha televisión y a menudo papeles de malo, de asesino, de torturador. Es difícil eso, ¿no? De ser el malo de la película. ¿Sabes qué? Yo partí haciendo comedia en la televisión. Yo despreciaba la televisión como todos los actores, ¿no? Cuando parten, que creen que el teatro y van a vivir del teatro. Que es un romanticismo que finalmente es por miedo. Uno le tiene miedo a esos formatos, ¿no? El teatro se supone que uno se siente más protegido, que no es tan así. Con el tiempo me he dado cuenta que no hay tanta solidaridad en el teatro. A veces hay más solidaridad en la televisión, más verdad al menos, no sé, más honesta, ¿no? El teatro parece que como que responde a una solidaridad que a veces no
no existe. Pero yo partí con comedia, partí haciendo cosas graciosas porque me encantaba y me llamaban solo para eso, hacer cosas graciosas, y lo pasaba muy bien en sitcom. De hecho, trabajé como con el Happening con Ja, que eran como les luthiers de allá de Chile, que yo los crecí admirándolo y terminé trabajando con ellos. Y de repente en el cine, pum, me llamaron para algo más dramático, que primero fue Los Debutantes, que hice una cosa muy chica, y después fue Good con La Buena Vida. Y ahí dijeron, es dramático también. Porque en Francia dicen, ustedes lo dicen eso, dicen que los buenos comediantes pueden ser buenos dramáticos, no así al revés. Un buen dramático generalmente no puede que no sea un buen comediante. Entonces yo partí siendo comediante. Soy comediante, yo creo, todavía. Tengo mucho sentido del humor. De hecho, en esta obra que es tan dura hay mucho sentido del humor. Y claro, después me empezaron a llamar papeles más complejos y me gustó mucho. O sea, de malo me quedaba también muy bien. Hice un torturador a Álvaro Corbalán, que era el jefe de la CNI. Varias otras cosas. He hecho varias cosas en realidad distintas. Y en el travesti, 2014, de todo. pasamos al 2014, nace Acceso, precisamente. ¿Cómo conociste a Pablo Larraín? Él empezó con su trilogía, que primero fue Tony Manero, después hizo otra película más, después hizo No. Y yo pensaba que él me despreciaba un poco o me tenía mala porque no me llamaba nada, ¿no? Y después hizo una serie de HBO que se llama Prófugos, y ahí actuaron todos los actores de Chile, todos, o sea, bueno, todos. Y yo no, el weón no me llamó. Entonces ahí ya se me quedó atravesado. Y me llamó para la película El No, para hacer un papel muy chico. Y le dije al productor, que era amigo mío y hemos trabajado en mi último round, le dije, no, dile que sabe la chucha, en buen chileno, que no me interesa. No sé, el weón nunca me ha llamado, ¿por qué me va a llamar? Más encima me llama, dale, dile si lo voy a conocer. Yo tenía muchos prejuicios con el Pablo. Y me llamó él personalmente y fui, hice ese trabajo pequeño, que al final en el corte salgo al final nomás de la película, con Gael García. Y después me propuso para Prófugo. Hizo un trabajo ahí muy solidario conmigo, y por eso empecé como a quererlo mucho. Porque como que HBO le daba el staff, ¿no? Le decía, con estos actores tienen que trabajar. Y él luchó por mí para que yo hiciera el policía que perseguía a los prófugos. Y ahí lo empecé a conocer un poco. Y un día yo hacía una improvisación de un niño abusado, que era muy graciosa, se supone, pero después se ponía no tan graciosa. Pero se reían de lo vulgar que era, de lo directo que era, de lo concreto que era. Entonces habían venido los ejecutivos de HBO y estaban muy parcos. Estábamos, me acuerdo, grabando en San Pedro de Atacama, desierto, una cosa muy... Y llegaron estos tipos muy parcos, ¿no? Y todo en la mesa porque eran los jefes, ¿no? De los que estaban poniendo la guita. Entonces, yo empecé a soltar la cosa y terminé, bueno, obviamente con las copas y todo, arriba de la mesa, haciendo este personaje, pues. Yo recuerdo, de lo poco que me acuerdo, que se reían mucho. Y creo que debo haber estado 30 minutos, 40 minutos. Y después ya no se rieron más. Y Alfredo Castro, que estaba ahí también, gran actor chileno, le aprovecho a mandar un saludo si es que esto llega a Chile, él le dijo, esto es una obra de teatro. Esto es un monólogo, dijo. Y el Alfredo tenía una sala de teatro que era La Memoria, y Pablo al otro día me dijo, oye, ¿sabéis que no éramos íntimos, ¿no? Éramos cordiales, pero no éramos amigos. Said Faría me dijo que vamos a conversar contigo porque tenemos que hacer esta obra. Esto tiene que ser una obra de teatro. Y yo le dije que no, que para mí era algo humorístico que hacía, era casi un sketch, casi una humorada, y que no me interesaba. E insistió, hasta que lo hicimos. ¿De dónde sale Sandokan, que es el nombre del protagonista de Acceso? ¿Has conocido a alguien que ha abusado también? Lo que pasa es que es una combinación bien particular, porque Sandokan era un drogadicto de ahí del barrio que tenía muchos perros. Sandokan es de Emilio Salgari, ¿no? Un libro de Emilio Salgari, que se hizo una serie que lo hacía no me acuerdo el nombre del actor, pero cuando yo era niño era muy famosa esa serie, Sandokan, y todos veíamos Sandokan, le decíamos Sandokan, y la veíamos con sus tigres, y andaba como con muchos tigres, y el Sandokan, el de verdad, que tenía, en vez de un turbante, tenía una bolsa de nylon en la cabeza, y aspiraba neopren, tenía perros. Entonces, como se vestía tan exótico, y andaba con todos estos perros, le decíamos Sandokan, no sabíamos su nombre. Y hablaba como así, porque tenía la voz tan gastada, y era muy inteligente, era muy profundo, era un tipo muy... Y tenía este poema con el que parte la obra, que no lo voy a decir para que no matar el encanto.
Y en homenaje a él le puse ese nombre, pero el asunto de los abusos surgió por este niño abusado que hacía en la cosa. Y después le tratamos de dar el contexto en donde él estaba, y ahí descubrimos que era arriba de una micro, ahí después descubrimos que vendía cosas, y a través de eso iba haciendo este viaje. Y todo esto surgió de improvisaciones. Pablo me decía que ahí descubrimos que lo que mejor graba son los celulares, para que sepan. Todos los demás, las grabadoras mueren. Y con el celular de él, me decía, habla de los curas. ¡Tum! Tomaba una copa de vino, qué sé yo. ¡Tum! Y empezaba 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, hablando. Después otro tema, al otro día otro tema. Al final terminamos como con 500 hojas, porque teníamos una persona que transcribía las improvisaciones. Y de 500 hojas llegamos a 25 hojas al final de texto. A partir de mis improvisaciones, él empezó conmigo, empezamos a cortar los textos. Pero vienen todos del imaginario, ¿no? Todo de mi imaginario, de lo que viví cuando niño, un poco cambio los contextos, pero cosas que vi, básicamente, que miré, que inventé, que tienen también, hay un caso muy bullado que hubo en Chile, que el caso Espiñas, que involucraba, era un tipo, un dueño de un gimnasio, que involucraba a cura, involucraba a gente de la televisión, políticos. Entonces también se atraviesa con todo eso, y a partir de toda esa majamama, digamos, surgió el texto. ¿El público se ríe con Acceso? A veces sí. Es una risa difícil, medio nerviosa, ¿no? Pero sí, es que es bien performático, ¿no? Parece que fuera... Es bonito porque han ido amigos míos, familiares, y se asustan a veces. Como que la ilusión es tan bonita que la gente cree que no soy un actor, se olvidan que soy un actor. Creen que es de verdad, ¿no? Y eso creo que es lo más peligroso y lo más lejos que hasta el momento he llegado con un trabajo, ¿no? De convertirme de verdad. Siempre uno tiene la conciencia de dónde está y lo que está haciendo, pero de perderse un poco, ¿no? Y ser honesto, y ser reaccionario, y ser coherente con un personaje que si a alguien le suena un celular va a reaccionar, que si alguien pasa, va a reaccionar a todo lo que hay ahí porque está vivo, ¿no? Hace un par de años ya traías la obra a Francia, a Lyon, al Teatro de los Célestins. Desgraciadamente el problema de abusos sexuales sobre menores es universal, ¿no? ¿Cómo fue acogida aquí en Lyon? Bien, fue muy bien. Donde fue más duro fue porque me acuerdo que la primera vez que salí fuimos a Holanda, a Santiago de Compostela, España. En España. Y como es pura iglesia, ¿no? Hay pura iglesia ahí. Fue más difícil. Les sorprendió, sin embargo, me acuerdo que me fueron a entrevistar, les sorprendió que nos hiciera una manifestación afuera del teatro, pero fue bonito porque dijeron que si lo hubiera interpretado un español, que de hecho un español me pidió el texto y quería hacerlo él, obviamente le dije que tenía que pensarlo, me dijeron que como era chileno, era de afuera, lo permitían, pero si hubiera sido un español el que hace eso. Y como hay pura iglesia, no es una ciudad de iglesia, el teatro que estaba, me acuerdo que en un momento de la obra empezaron a sonar las campanas, porque suenan como todas las iglesias, y fue precioso, porque fue justo en una parte que yo estoy así, como crucificado, y fue mágico, o sea, fue... No he tenido, fíjate, siempre ha sido bien acogida, siempre... Yo creo que la gente que la lleva también sabe a lo que se expone, ¿no? Gracias a los sobretítulos o subtítulos, la gente que no habla español puede comprender el texto. ¿Cómo siente un actor como tú el pequeño decalage que hay entre tu acción y la reacción del público? ¿Qué es decalage? Perdón. Un desfase. ¿Desfase? Mira, la primera vez que actué con subtítulos fue súper difícil porque fue en Holanda. Y me frustré mucho porque en Chile, claro, en mi idioma... en Sandokan interactúa, voy a hablar en tercera persona, es muy soberbio, pero con este personaje lo puedo hacer, no lo haría con otro. Interactúa con el público, ¿no? Se alimenta del público todo el rato, porque está libre, ¿no? Los mira, los increpa, y entienden, la reacción es instantánea, ¿no? Obvio. Pero lo que me pasó en Holanda, que yo quise buscar esa interacción y la gente estaba mirando los subtítulos, entonces no los podía pillar. Y empecé a hablar un Spanish más encima pésimo. Yo no hablo ni un idioma bien, ni uno. O sea, no hablo ninguno. Inglés así un poco. Castellano no está mal, ¿eh? Sí, castellano un poco mejor. Y antes hablaba con más garabato, pero se me ha ido quitando. Sentí después que eran muletillas por falta de lenguaje. Y finalmente me di cuenta que en la primera fila más encima había un tipo sacando fotos.
Y yo me desconcentro muy fácil con esa obra. Entonces, bueno, le advertí como 3 veces en inglés, en mi mal inglés, que no picture, please, no picture. Y seguía. Y después la tapó y sentía su wea. Y lo saqué. Lo saqué, weón, de acá. Y finalmente era alguien del teatro, entonces como escondió ya siguió sacando fotos. Fue muy gracioso. Me frustré mucho, llegué al hotel, lloré mucho. Sentí que estaba perdido, que no podía hacerla fuera de Chile. Llamé a Pablo, que por eso lo quiero mucho, una persona muy inteligente, muy sensible. Me dijo, tu problema es que lo estás tratando de hacer como para ellos y tienes que hacer lo mismo que haces en Chile, porque por eso te llevaron. Y me acuerdo que fueron 150 personas, era un festival. Y al otro día llegaron 400 personas. No me había dado cuenta que había sido un éxito. Y de hecho la foto que salía era con el libro apuntando al fotógrafo que le había dicho, no, picture, please. Y el tipo sacó esa foto y ahí la solté. Y no me preocupó si la gente me miraba o no. De hecho, he llegado a actuar con gente con audífono en Polonia. Tenían audífono algunos en polaco, otro en inglés. Y incluso escuchaba el retorno. Yo decía, no sé, aló, y escuchaba, y íbamos en desfase hablando. Pero ya me acostumbré. Obviamente que hay chilenismos, cosas que no funcionan tanto, pero me acostumbré. O sea, creo que la gente después ya no mira los subtítulos, después se miran al animal este que está arriba, ¿no? Y es una buena manera de aprender idiomas del teatro extranjero. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este martes en el Teatro de la Maison de Métalo, donde se estrena la obra de Pablo Larraín y Roberto Farías, Acceso, que estará en cartel hasta el 11 de noviembre, o sea, hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí. Perdón, muchísimas gracias, Ernesto, por haber estado. Roberto, porque sí, no te preocupes. Por Pablo, es que exactamente, es normal. Pablo Larraín, que no está aquí, desgraciadamente. Es el director Pablo Larraín. Por supuesto. Sí. Pues muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ti, eres un muy buen entrevistador, Jordi. Aunque no sea cierto, muchas gracias. No, de verdad, porque dejas hablar, eso no me había pasado. Como no interviene, uno puede hilar mejor, porque las entrevistas generalmente son difíciles porque hay que hilar rápido, hay que ser, parece, muy inteligente rápidamente, y contigo me funciona. Así que muchas gracias. Y vayan a ver la obra, ojalá. Permíteme también dar las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel, que quienes están detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa. Y a Clara también, que me acompañó, que es la periodista del espectáculo. Enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a Canal U de Montevideo. Mira, para toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.